Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Aguilar Peña, soy estudiante de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, pues traigo este tema que es la inclusión educativa. Y antes de comenzar a ver el tema como tal, me gustaría mencionar que lamentablemente para que hablemos de inclusión, es necesario reconocer que está existiendo una exclusión. Y esta exclusión puede ser hacia personas de un género, hacia personas con discapacidad o que tienen una etnia diferente, ¿no? Entonces pueden ser muchos los factores de exclusión que se pueden presentar en cuanto a la inclusión educativa, pero principalmente se da mucho más a las personas con discapacidad. Y bueno, ah, la inclusión, es vista por la UNESCO como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en cuanto al aprendizaje, las culturas, las comunidades y el reduciendo a la exclusión, ¿no? Y todo esto principalmente hablando de la exclusión en la educación. Y para que esto se pueda lograr, se necesitan hacer varios cambios y modificaciones en contenidos y aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos, es decir, no dejar afuera a nadie. Para que una inclusión se pueda lograr, se necesitan hacer cambios. Como lo menciona ahí, cambio en cuanto a las estructuras, de la ergonomía, quizás del aula, ¿sí? Cambios en cuanto a los contenidos o aproximaciones temáticas y cambio también en las estrategias que implementan los profesores en la enseñanza. Y pues tener una visión bastante amplia también y siempre abierta para ayudar a incluir a los demás y hacer que todos estos tengan una participación con, con todos y para todos, claro. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de la perspectiva histórica, empezando desde el siglo XVIII. Esto no quiere decir que antes no hubiera intentos o antecedentes de la inclusión, ¿sí? Sin embargo, a partir de este siglo es que se empezaron a ver un poquito más los intentos para que exista una inclusión en el ámbito educativo. Hay datos de educación inclusiva en la Edad Media, en el Renacimiento, pero voy a retomar a partir del siglo XVIII hasta la actualidad. Y bueno, se dice que Rusia fue el primer país que inició con un sistema escolar sistematizado y estructurado formalmente a través del método monitorial, en el cual enseñaba a grandes grupos con un solo maestro y varios monitores. Esto abrió la posibilidad de educación en masa, pero aún así sin evidencia de inclusión de mujeres o discapacitados. Y vaya, lo que hacía Rusia en este entonces, se enseñaba a muchas personas, sí, sin embargo, solamente se les enseñaba a hombres y se excluían a las mujeres y a las personas con discapacidad. Bueno, en este mismo siglo, Rousseau desarrolló una teoría que partía del supuesto de que el niño había que ingresarlo al sistema educativo en una edad más tardía que lo acostumbrada y más o menos por aquella época, además del estudio de la naturaleza y de las sociedades por mera observación directa. Y estas propuestas que también hizo Rousseau solo eran para los niños, ya que niñas debían recibir una educación en casa. Y precisamente por eso se daba así este modelo educativo en Rusia en masas a grandes personas, pero tenían otro concepto con el género, ¿no? Se excluía ahí principalmente el género, discriminando a las mujeres en cuanto al acceso a la educación en este tipo de instalaciones o organizaciones, vaya. Bueno, la inclusión en el siglo XIX se daba de la siguiente forma. Se dudaba que el niño con dificultades fuera capaz de recibir educación.
Sin embargo, con la Revolución Francesa se realizaron grandes avances con personas no videntes y no oyentes. Esto fue considerado como un gran progreso, perdón, en los niños, ya que perdón, en los niños considerados como deficientes sensoriales. Y aquí aparece este personaje, Vygotsky, que él hizo varias observaciones concluyendo de que el niño se forma más fácilmente a través del juego y no con los métodos establecidos del aula, de un aula cerrada que eran los que estaban imponiendo en esa época. Y bueno, de esta manera se empieza a hablar de un desarrollo natural del niño y por primera vez se permiten abiertamente la entrada a las mujeres, a las escuelas donde se enseñaban las operaciones matemáticas, a leer, a escribir. A pesar de todo eso, pues no se encuentra desde el sistema formal educativo naciente y hay estrategias que permiten incluir en las aulas a niños con discapacidad. Sin embargo, algunos países ya empezaban a explorar con instituciones especializadas para estos menores. Es decir, existía esta minoría, ¿sí? Y se les daba el acceso al sistema de educación. Sin embargo, ahí se daba esto que se llama integración. Integraban a estas personas, tanto a mujeres o niñas y niños con deficiencias, a las aulas educativas, pero estos no eran, vaya, no eran incluidos. Se integraban, mas no eran incluidos. Más adelantito vamos a hablar cuál es la diferencia de la inclusión y la integración. Y bueno, ya en 1801, Esquirol impulsó la diferenciación entre enfermos mentales y deficientes mentales. Esto ayudó a diferenciar la amnesia de la demencia y creó varios niveles de esta última, ¿no? Y bueno, se iniciaron estudios para analizar los comportamientos individuales en el caso del niño salvaje encontrado, que se llamaba Víctor, le pusieron Víctor, que apareció en los bosques de Europa. En esta situación se discutía si se trataba de abandono o idiotez, y este fue el primer caso reportado en la historia para lograr una inclusión en la vida normal de un menor que provenía de una situación anormal. Y bueno, en este caso voy a mencionar un poquito a Vygotsky, ¿no? Él menciona que nosotros como seres humanos, nuestra zona de desarrollo próximo es lo que nos va a ayudar a desarrollar todas esas funciones cognitivas o el desarrollo normal que podemos decir. Sin embargo, en este caso, un niño que como se comentaba, no se discutía si era abandono o idiotez. Entonces está un niño solo, el cual no es estimulado, el cual no tiene material provechoso en su zona de desarrollo proximal, pues va a tener ahí un pequeño problema en cuanto al aprendizaje, ¿no? Todo lo que está pasando a su alrededor. Bueno, Seguin es otro médico famoso que a mitad del siglo XIX se preocupa por mejorar la situación de las personas, que tengan algún atraso, ya que para él el idiota típico es un ser que nada sabe, nada piensa y nada desea, y llega al total de la incapacidad, pero que siempre es susceptible de mejorar a través de la educación. Y bueno, fue él quien realmente entró a reformar las instituciones para retrasados mentales y defendió su tesis de que los retrasados eran educables. Construyó sistemas de diagnóstico y tratamiento basado en la observación con énfasis en en lo importante del juego y la intervención que activa al niño. Y bueno, finalizando el siglo XIX, el médico y pedagogo Bonville construyó la primera institución médico-pedagógica, la cual dio importancia a la educación y a la atención médica para los excluidos. Incluso hay implementos inventados por él que todavía son utilizados en la educación especial. Tenemos aquí a
ah, de las personas que han influido mucho en cuanto a la inclusión. Sin lugar a duda, se ha dado demasiados conflictos en el desarrollo de la historia de la educación inclusiva. Y bueno, en este caso, Montessori estudió los trabajos de Itari Seguin. Ella, comprendió que la deficiencia mental no era un problema solamente médico, sino pedagógico, y creó la escuela ortofrenética, donde daba libertad para el juego con base en el entrenamiento de las sensaciones táctiles, sinestésicas y libre dibujo. Y pues bueno, a mediados de esta época, la educación de los niños anormales se centró en un adiestramiento aislándolos de la sociedad. Y por otro lado, está De Crowley, que él concluyó que el tratamiento de estos niños no era posible con medicina, sino con educación. Ante lo cual realizó varios estudios de los retrasados escolares con una clasificación especial, y también dejó una huella como uno de los mejores educadores de sujetos con deficiencias mentales. Bueno, hablando un poquito ahora de la integración y normalización, antes de hablar de estos temas como tales, me gustaría mencionar que en la década de los 80 se comienza a utilizar a nivel educativo un nuevo término que da respuesta a la exclusión vivida por mucho tiempo por algunas minorías, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, como por cuestiones étnicas o la población con discapacidad, consecuencia de la opresión, la violación de los derechos humanos que han sufrido los diferentes grupos minoritarios, ¿no? Y a pesar de que ya en el contexto actual, a pesar de que ya existe un marco jurídico en nuestro país, en México, existe una convención internacional sobre los derechos humanos de personas, perdón, de las personas con discapacidad. Incluso está el artículo tercero de la Constitución mexicana de la Constitución mexicana, perdón, y la existencia de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad en México. Se siguen presentando estos fenómenos de exclusión, y por eso la importancia de aclarar ciertos términos. Bueno, se entiende entonces integración como un principio que orienta, ayuda, mentaliza a aceptar que la sociedad está formada por seres diferentes, concebiendo así la integración desde una perspectiva social, reformulando el contexto para responder a una integración no solo física, sino a un principio de normalización donde los alumnos sean aceptados y atendidos de acuerdo a sus características. Y este otro concepto de normalización que se refiere a que las personas con discapacidad puedan acceder a una vida normal con su condición personal, permitiéndoles la igualdad de derechos y tener un ritmo de vida acorde con su edad y contexto, y que no se normalice a las personas, sino al entorno y al ambiente. Perdón. De esta forma, la normalización se convierte en una base para la integración, en especial para la integración escolar, entendida como la unificación de las educaciones ordinaria y especial, ofreciendo una serie de servicios a todos los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Y bueno, con la integración escolar, debe permitir el desarrollo integral, personal, intelectual y la autonomía social a través de algunos principios que están mencionados aquí, como el reconocer la educación como un derecho general, el cambiar la imagen y concepción de que se tiene sobre la discapacidad, el concebir la integración como un proceso continuo, el elaborar proyectos educativos individualizados, integrar a las personas con discapacidad en instituciones regulares y generar también la calidad en el sistema educativo para responder a las diferentes individuales, perdón, a las diferencias individuales. Y bueno,
La integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales obliga a que estas organizaciones o instituciones educativas a tener importantes modificaciones en cuanto a la organización escolar, en la distribución de espacios de aprendizaje, que habrían de ser necesariamente más flexibles para estas personas con diferencias, ¿no? A los demás. Y bueno, en el desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva, esto ha producido que en los últimos años una evolución conceptual en la que se entiende por integración, se entiende abandonar este término y sustituirlo ahora por el de inclusión. Este término surge en la década de los 90 porque en esta época, como ya se mencionamos un poquito en la historia, pues se empieza también a reconocer los derechos de las personas en situación de discapacidad, pero a partir de los años 90 es cuando se ha venido dando una confusión entre estos dos términos de la integración y la inclusión. Y para poder diferenciar un poquito, en cuanto a la integración y la inclusión implica, por tanto, cambios en la filosofía, el currículo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y pues bueno, tales cambios no solo afectan a los estudiantes con necesidades educativas y en situación de discapacidad, sino que va más allá del alcance de lo que tradicionalmente ha sido considerado como una educación especial. Y bueno, las condiciones de la escuela inclusiva son las siguientes, que para esto el trabajo debe ser colaborativo entre profesorado. Es decir, un ejemplo, yo como profesor no voy a estar trabajando solo con mis alumnos, sino me voy a aliar con otros profesorados para ver cómo juntos abastecemos las necesidades que ciertos alumnos estén presentando. Se deben de tomar consideraciones también en cuanto a las estrategias que se están implementando sobre enseñanza-aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma forma y estas personas con esta discapacidad o estas personas diferentes tienen otros procesos de aprendizaje. Está también la atención de la diversidad desde el currículo, es decir, las adaptaciones curriculares que se tienen que implementar a cada uno de estas personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales para que se aproveche de mejor forma. Y la organización interna en cuanto a los espacios escolares. Se debe también tener una colaboración en cuanto a escuela y familia, porque no solamente se trata de que se dé una inclusión en la escuela, ok, mando a mi niño allá que aprenda y en casa no hago nada, ¿no? Sino que haya también un trabajo y se siga haciendo esta misma inclusión y los hagan participar también dentro de las dinámicas familiares y todo lo que conlleva. Y también está la transformación de los servicios y recursos destinados a la educación especial. Y bueno, a diferencia, aquí en cuanto a los recursos destinados a la educación especial, me impacta un poquito de que México es un país con más población, a diferencia de España, por lo cual tenemos un poquito más de población con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Sin embargo, ha sido mucho menos la inversión a la educación que ha tenido México, a diferencia de España, en relación con su población. Y bueno, también me gustaría hablar un poquito de 4 aspectos que una autora, Pilar Arnés, justifica el cambio de término y a la vez da a conocer las diferencias en cuanto al concepto de inclusión e integración. Y menciona ella que la inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud
de que todos los niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, del barrio y en la sociedad en general, no únicamente dentro de la escuela ordinaria. Entonces, esa inclusión se tiene que dar en todos los ámbitos, no solamente en la escuela, como lo había mencionado anteriormente. Y por el término de integración, siendo en la vida escolar y comunitaria a alguien o algún grupo que está siendo ciertamente excluido. Y bueno, el objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria, tanto lo educativo, lo físico, como socialmente. Y está también la atención de las escuelas inclusivas. Esto se centra en cómo construir un sistema que incluya y esté estructurado para hacer frente a las necesidades de cada uno de los alumnos. No, no se asume que las escuelas y las aulas tradicionales que están estructuradas para satisfacer las necesidades de llamados alumnos normales o la mayoría sean apropiadas y que cualquier estudiante deba encajar en lo que ha sido diseñado para la mayoría. Por lo contrario, la integración de estos alumnos o implica, perdón, ajá, lleva, implícita que realmente estén incluidos y que participen en la vida académica. De aquí la responsabilidad del equipo docente o de los profesores de la escuela, ya que tienen que acomodar a esta población a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos. Vaya. Y asimismo también hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar solo a estudiantes con discapacidad o si el interés se centra ahora en el apoyo de las necesidades de cada miembro de la escuela, ¿no? Bueno, también hay que tomar que la inclusión no se produce por sí misma, sino que requiere un cambio en la política educativa, en el funcionamiento de los centros, y esta es contraria a la competición. Es un, perdón, es una cuestión de derecho, de equidad, de la lucha contra la desigualdad y su fin es que todo ciudadano pueda recibir una educación acorde a sus características, que se constituya en la puerta de una entrada a la sociedad del conocimiento. Es decir, que todos tengan acceso, ¿sí? Todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? A la equidad y a la lucha contra la desigualdad. Y bueno, por mi parte sería todo lo de hoy referente al tema de inclusión. Espero y haya ayudado a algunas personas a entender un poquito más las diferencias entre ciertos términos como integración, normalización, inclusión y el reto que está para nosotros como psicólogos en este ámbito educativo y en el ámbito que también son las necesidades educativas especiales o la educación especial. Entonces, todavía hay mucho por hacer y hay mucho por seguir peleando para que realmente tengamos instituciones u organizaciones escolares que sean completamente inclusivas. Hasta luego.